Empezaremos para que podamos utilizar el poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Vamos a tratar de eh, disertar o compartir dos clases con ustedes. Uno es el de cardiopatía isquémica y el otro es el de cardiopatía del pericardiopatía, ¿ya? Se calcula, en este caso de la hipertensión arterial sistémica y la cardiopatía hipertensiva, que afecta entre el 10 y el 30%, imagínense, de la población adulta, ¿no? Entre el 10 y el 30% de la población adulta, y trae consigo una serie de complicaciones para diferentes órganos. Los más frecuentemente afectados: cerebro, corazón, riñones, ¿no? Sobre todo, hay razas que tienen mayor tendencia, están cerca del 30% de la población. Es la raza negra, por ejemplo. ¿Qué es hipertensión? Una presión diastólica mantenida superior a 90 milímetros de mercurio y una presión sistólica por encima de los 140 milímetros de mercurio. Eso es lo convencional. Y aquí tienen una serie de clasificaciones en los adultos, desde la presión arterial normal u óptima hasta la hipertensión maligna, podríamos decir, ¿no? Cuya diastólica alcanza los 110 y la sistólica 180. Todos estos cuadros donde hay hipertensión de tipo 1, 2 y 3 ameritan tratamiento, y en la normal alta, pues sobre todo una dieta, ¿no? Bueno, determinantes de la presión sanguínea dependen de varios determinantes. El más importante probablemente es la presión hidrostática, que depende del gasto cardíaco y también de las resistencias periféricas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que aumentan el gasto cardíaco y por lo tanto conllevan a un probable aumento de la presión arterial? Una frecuencia cardíaca aumentada, como por ejemplo ocurre en el hipertiroidismo, una retención de agua y sodio, ¿sí? Y factores que aumentan la resistencia periférica, entre los más importantes, el efecto alfa-adrenérgico neural en las arteriolas por la descarga de catecolaminas, angiotensina 2, aldosterona y el factor natriurético auricular. Esos son factores que aumentan la resistencia periférica, uno de los dos factores que determinan la presión sanguínea, ¿no? Y aquí tenemos varios factores que aumentan la presión y cuáles son los que disminuyen la Yo resistencia periférica, ¿no? ¿Aló? ¿Me hablan? Bueno, el síndrome de Cushing, el aldosteronismo, el feocromocitoma, el exceso de sodio en la dieta, la enfermedad renal crónica y una serie de factores genéticos que determinan un aumento de la retención de sodio en el riñón van a aumentar la resistencia periférica, y por lo tanto también por ese mecanismo van a determinar un aumento de la presión arterial. Mientras que la disminución de las resistencias periféricas debidas a una disminución del gasto cardíaco, una retención de sodio, una disminución de retención de sodio, una disminución de la producción del factor natriurético, van a disminuir la presión arterial, ¿no? Y aquí tenemos entonces un cuadro más o menos explicativo de lo mismo: la presión arterial que disminuye y que aumenta, ¿no? Resistencia periférica aumentada, el poderoso óxido nítrico producido por las células endoteliales, las prostaciclinas, algunas cininas, el péptido natriurético auricular aumentado, los factores nerviosos adrenérgicos disminuidos, y todo esto aumenta el gasto, disminución del gasto cardíaco, disminución de la bulimia, van a disminuir la presión arterial, como por ejemplo una hipotensión, una hipocardia, una disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la contractibilidad, ¿no? Y aquí hay otro cuadro que nos habla sobre la regulación de la presión arterial, en el sentido de disminuir la presión arterial y aumentar la presión arterial, ¿no? Aumenta la volemia, la vasoconstricción, el aumento del volumen, el aumento de la resistencia periférica, algunos factores endocrinos liberados por las glándulas, como la suprarrenal, el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, en fin, ¿no? Por el riñón. Entonces juegan un papel muy importante en los riñones y algunas glándulas endocrinas, y también factores cardiovasculares, ¿no? Bueno,
La patología vascular de la hipertensión, este es el tema ya en sí mismo, acelera la aterogénesis y se asocia con arterioloesclerosis también, arterioloesclerosis, ¿no? O sea, está relacionada con dos patologías humanas importantísimas, la hipertensión arterial sistémica, la aterogénesis en relación a a la aterosclerosis y la arteriolosclerosis, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presión arterial alta? Los factores genéticos, los factores congénitos, el estilo de vida y los factores físicos y metabólicos. Tenemos las historias naturales, los polimorfismos genéticos, que son múltiples, alteraciones congénitas como el bajo peso al nacer, el número menor de nefronas, antecedentes maternos de hipertensión, la dieta alta en sodio, baja en potasio, alcoholismo, sedentarismo, la obesidad, ¿no? Con la hiperleptinemia secundaria, la edad avanzada, de hecho, es lógico que vaya aumentando la presión arterial conforme el individuo avance en edad. La raza negra, el estrés, el tipo de personalidad favorece la hipertensión, la hiperinsulinemia y la hiperuricemia. Son factores. Van a provocar sobrecarga de presión en la enfermedad arterial y la hipertensión primaria, ¿no? O idiopática o esencial, que como hemos visto es multifactorial y en su base de causa desconocida. La mayor parte de las hipertensiones son de este estilo, primarias, 95%, aumentan a partir de los 40 años y tienen que haber factores de riesgo, como ya hemos mencionado, ¿no? Y la hipertensión secundaria está relacionada con una enfermedad subyacente, renal, endocrina, neurológica, aórtica o factores psicológicos, ¿no? Tenemos eh, todo el sistema renina-angiotensina, aldosterona, toda la retención de la enfermedad renal crónica va a causar todo esto. La hiperfunción cortical adrenal, feocromocitoma, hipertiroidismo son factores endocrinos que aceleran la hipertensión arterial sistémica. Ok. Luego tenemos entre las neurológicas la hipertensión intracraneal causada por tumores cerebrales, encefalitis, por ejemplo. En la aórtica, rigidez aterosclerótica de la aorta y la coartación de la aorta, y psicógenas relacionadas con el estrés y la vida moderna, ¿no? Bueno, y la hipertensión secundaria suele ser una complicación de las enfermedades renales. Hipoperfusión renal estimula la liberación de renina en las células justaglomerulares. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es transformado en angiotensina 1 y a continuación en angiotensina 2 a nivel pulmonar. Esta angiotensina 2 ya de por sí es un poderoso vasoconstrictor, aumentando la resistencia periférica, al mismo tiempo que estimula la liberación, por otra parte, de aldosterona en la corteza adrenal, y la aldosterona, a su vez, estimula la retención de agua y sodio y aumenta el gasto cardíaco. La enfermedad renovascular, mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a también condicionar un cuadro hipertensivo secundario, y aquí vienen muchas de las enfermedades renales en este sentido. Las glomerulopatías, la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal poliquística, adquirida o congénita, la estenosis de la arteria renal y tumores renales productores de renina. Por otra parte, los riñones dañados no regulan bien la presión arterial, ¿no? Porque no se producen inhibidores de la enzima convertidora angiotensina que se utiliza a veces para tratar la hipertensión. ¿Ok? Desde el punto de vista de la patología, la vamos a considerar, bueno, de la clínica y sus consecuencias anatomopatológicas, las vamos a considerar en una fase benigna y en una variante maligna. ¿Sí? La benigna va a condicionar una elevación estable de la presión arterial durante años, como una enfermedad indolente, es fácil de controlar y histológicamente lo que hay es un engrosamiento de la pared arterial y hay como consecuencia una lesión endotelial, hay una aterosclerosis, arteriolosclerosis y alina. Desde el punto de vista de la patología más importante es este proceso, la arteriolosclerosis y alina. Y también condicionando una nefrosclerosis
benigna, ¿no? La lesión endotelial por el aumento de la presión arterial, que es un factor importante de riesgo, y condicionando también la trombosis, por ejemplo, ¿no? La maligna consiste clínicamente en una elevación intensa y de rápida evolución con empeoramiento en corto plazo de tiempo de las enfermedades secundarias, una menor respuesta al tratamiento y se conoce histopatológicamente como una arteriolosclerosis hiperplásica, en la que vamos a ver duplicación de la membrana basal y proliferación de las células musculares lisas que infiltran la íntima y van produciendo una imagen en catáfilas de cebolla. Es frecuente la asociación en esta variedad de hipertensión maligna y de arteriolosclerosis proliferativa, la necrosis fibrinoide, que es una arteriolitis necrosante de los vasos medianos, pequeños y capilares también. Aquí tenemos en estas imágenes una arteriolosclerosis hialina asociada a una hipertensión benigna, y en estos dos cuadros de la derecha, la arteriolosclerosis proliferativa. Vean cómo las células musculares han proliferado hasta circunscribir una luz tan estrecha que casi no se ve. Y que tiene, como cuando ustedes cortan una cebolla transversalmente, esa imagen en catáfilas de cebolla. Y muy frecuentemente asociada, en este caso, en el caso de una arteriola aferente o eferente será una necrosis fibrinoide. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión a nivel de diferentes órganos? En el corazón, una hipertrofia ventricular izquierda, la cardiopatía hipertensiva que estamos estudiando, trastornos de la conducción, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, y favorece la cardiopatía isquémica al provocar a la larga una hipertrofia. La cardiopatía hipertensiva se caracteriza fundamentalmente por una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? A nivel de los ojos, la retinopatía hipertensiva, ¿no? Con disección aórtica y aneurismas también, en la enfermedad renal arterial periférica. A nivel renal, nefropatía hipertensiva, con nefrosclerosis, insuficiencia renal. A nivel cerebral, ictus apoplético, hemorragia cerebral hipertensiva como secundaria, puede haber, hemorragia talámica, encefalopatía hipertensiva con cefaleas, disfunción cerebral leve, que es el conocido como accidente isquémico transitorio. Bueno, ahora vamos a hablar de la cardiopatía hipertensiva, cuáles son los criterios mínimos de la cardiopatía que compromete el ventrículo izquierdo, las cavidades izquierdas en general. Les decía ya, la hipertrofia ventricular izquierda, que es típicamente concéntrica o simétrica, con un aumento de peso en ausencia de otra patología cardiovascular. Es un dato fidedigno de hipertensión arterial sistémica, ¿no? Hay histológicamente una hipertrofia de los miocitos cardíacos con incremento de los miofilamentos contráctiles, de las miofibrillas y de otros organelos a nivel celular. Antecedentes clínicos o evidencia patológica de hipertensión en otros órganos, respuesta adaptativa a la sobrecarga de presión, por ejemplo, y al cabo de tiempo resultan inadaptados, ¿no? Disfunción miocárdica, dilatación cardíaca, lleva a la insuficiencia cardíaca congestiva y puede haber en torno a esto por la fibrilación ventricular y auricular, sobre todo fibrilación ventricular, a la muerte súbita. Favorece entonces la muerte súbita. Entonces, desde el punto de vista histológico, ¿qué vamos a ver en la insuficiencia ventricular izquierda fisiológica? Un agrandamiento de miocitos, aumento del espesor del miocardio, dificultad del llenado ventricular izquierdo, aumento de la distancia de perfusión desde los capilares vecinos por la hipertrofia ventricular, incremento de la isquemia cuando hay aterosclerosis coronaria asociada, que es frecuente, puesto que la hipertensión es un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica y para la aterosclerosis. Desarrollo de fibrosis intersticial difusa con el tiempo, ¿sí? Y entonces, estas son las imágenes típicas, una hipertrofia cardíaca, principalmente secundaria a una hipertrofia ventricular izquierda, con en el corte transversal un incremento del espesor de la pared ventricular izquierda, puesto que la resistencia periférica está aumentada en el circuito mayor, ¿no? Entonces hay una tremenda hipertrofia, un espesor miocárdico significativo, y en la histología lo que vamos a ver es un incremento también del tamaño de las
fibrillas, de las fibras musculares con núcleos medio asimétricos, irregulares, y con la microscopía electrónica podríamos ver alteraciones en las miofibrillas. Hay también una cardiopatía hipertensiva que no es la sistémica, que es la hipertensiva pulmonar, que puede condicionar a la larga lo que conocemos en clínica como el cor pulmonar o corazón pulmonar, ¿sí? ¿Qué es esto? Son trastornos que afectan la estructura y función pulmonar. Para hablar de cor pulmonar tenemos que hablar de una patología pulmonar primaria, trastornos pulmonares parenquimatosos o vasculares, pero primarios, ¿no? Y este cor pulmonar puede ser primario agudo o crónico. En el caso agudo hay una dilatación aguda, rápida, del ventrículo derecho sin que llegue a la hipertrofia tras por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar masivo. Y en el crónico, que es el más frecuente, sobrecarga crónica de la presión del ventrículo derecho por cualquier causante de hipertensión pulmonar, ¿sí? Que está exacerbada además por la hipoxemia y la acidosis, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios mínimos de la cardiopatía derecha? Ya no de la izquierda, sino de la derecha: hipertrofia y o dilatación ventricular derecha, secundaria a hipertensión pulmonar, que va a condicionar una dilatación tricuspidia, y la mitad izquierda del corazón es básicamente normal. Y la insuficiencia ventricular derecha con agrandamiento de miocitos y todos los otros hallazgos que hemos visto en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Trastornos que predisponen al cor pulmonar crónico: enfermedades parenquimatosas pulmonares, enfermedades de los vasos sanguíneos pulmonares, ¿no? Trastornos que afectan al movimiento torácico, por ejemplo, alteraciones en la caja torácica, fracturas de costillas, etc. Trastornos que inducen la constricción arterial pulmonar. Otros trastornos que predisponen al cor pulmonar crónico, esta vez: enfermedades del parénquima pulmonar, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; fibrosis intersticial pulmonar difusa, que es también una enfermedad crónica inflamatoria; la neumoconiosis; la fibrosis quística; la mucoviscidosis, que cursa con frecuentemente bronquiectasias, etc. La bronquiectasia sin asociarse a la fibrosis quística, y la tuberculosis pulmonar u otras infecciones pulmonares, muchas micosis, por ejemplo, la aspergilosis pulmonar, etc. Los quistes hidatíticos. Otros trastornos de origen vascular: tromboembolismo pulmonar recurrente, que no es mortal, pero que puede sumarse y producir una hipertensión pulmonar. Puede haber una hipertensión pulmonar primaria, así como hay una hipertensión sistémica primaria, que es la más frecuente. Hay también cuadros de hipertensión pulmonar primaria. Enfermedades arteriales inflamatorias de las arterias pulmonares, arteritis; obstrucción pulmonar por fármacos, toxinas o radiación; y la microembolia pulmonar extensa, que por sí solas son insignificantes, pero que si se suman, muchas microembolias pequeñitas van a aumentar la resistencia periférica pulmonar, ¿sí? Y como decíamos, también trastornos que afectan al movimiento torácico: tenemos cifoescoliosis, obesidad significativa, y trastornos neuromusculares, las distrofias musculares que llegan a afectar a la musculatura torácica, ¿no? Trastornos que inducen a la constricción arterial pulmonar: acidosis metabólica, hipoxemia, mal de montaña crónica, obstrucción de las vías respiratorias mayores, hipoventilación idiopática. Entonces, hasta ahí tendríamos el cuadro de cardiopatía hipertensiva, y ahora vamos a hablar de las enfermedades pericárdicas, ¿sí? Rara vez es primaria. Casi siempre la enfermedad pericárdica es secundaria a enfermedades sistémicas o a estructuras adyacentes, sobre todo a patología pulmonar o mediastínica. Y casi siempre la pericarditis se asocia, o la enfermedad pericardia en principio, porque no siempre es inflamatoria, suele asociarse a derrame, ¿no? La principal causa de pericarditis aguda es el infarto de miocardio, puesto que es una patología increíblemente frecuente en el mundo.
¿no? Ahora, en relación, hemos dicho que todas las pericardiopatías, o casi todas, discurren con un edema, con un derrame pericárdico. Y este derrame puede ser lento, puede ser bien tolerado, incluso llegar hasta 500, incluso 2000 centímetros cúbicos o mililitros de líquido de derrame. Cuando es lento, es tolerado por el pericardio y por el corazón, que sigue latiendo. Pero si este derrame pericárdico, aunque sea escaso, es rápido, puede llegar a producir lo que conocemos como un taponamiento, pero fatal, ¿ya? El pericardio normalmente tiene un líquido que favorece la, la, la contracción cardíaca por el frote fisiológico entre las dos pleuras, las dos capas del pericardio, visceral y parietal, ¿no? Y es un líquido seroso no inflamatorio, obviamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales causas de la pericarditis? El infarto agudo de miocardio, que acabamos de mencionar, procesos postquirúrgicos, cirugía de corazón abierto, puede ser cicatrices por fibrosis, la pericarditis bacteriana, la pericarditis maligna, por diseminación local o metastásica de una neoplasia, sobre todo pulmonar. En la pericarditis bacteriana es importantísima las neumonías, ¿no? La tuberculosis y la pericarditis constrictiva como secuela de estas pericarditis agudas o crónicas, bacterianas o de otra índole, ¿no? Sobre todo la tuberculosis es una causa bacteriana importante. La pericarditis urémica en la insuficiencia renal crónica, que cada vez se ve menos, por suerte, porque se maneja mejor con los trasplantes renales, pero, con las transfusiones, con el filtrado del renal, ¿no? Luego tenemos la pericarditis inmunitaria, tenemos la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad reumatoide que pueden cruzar con una pericarditis inmunitaria y suele ser de tipo fibrinoide. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Y en cuanto a las características del líquido de derrame, puede ser seroso, fibrinoso o serofibrinoso, purulenta, hemorrágica, gaseosa y quilosa, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos entonces la pericarditis serosa. Puede ser de causa desconocida, pero principalmente por causas no bacterianas. Y entonces aquí tenemos las inmunológicas y las virales, ¿no? Fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, tumores, uremia y las más importantes, las enfermedades víricas primarias. Inflamación ausente o mínima en la histología. No hay fibrina, el líquido es macroscópicamente amarillento, traslúcido, puede ser abundante sin llegar al taponamiento cardíaco. Luego tenemos la pericarditis fibrinosa o serofibrinosa, también es la forma clínica más frecuente, puede ser de origen desconocido, ¿no? Como en la pericarditis serosa, puede asociarse al infarto de miocardio, no necesariamente el infarto de miocardio produce una pericarditis hemorrágica. Se asocia más frecuentemente al roce pericárdico. Aquí ya empezamos a ver el roce pericárdico. Puede tener dos caminos, o resolverse u organizarse, ¿no? Provocando a la larga una pericarditis adherente y eventualmente incluso una pericarditis eh, eh, una pericarditis constrictiva, ¿ya? Y aquí vemos un exudado fibrinoso blanco amarillento, ¿no? Que está siendo puentes de fibrina. Estos no son adherencias todavía, pero son puentes de fibrina que si se cronifican pueden sí dar adherencias permanentes y una pericarditis constrictiva. Que eso es más frecuente en otros tipos de pericarditis, como la que estamos viendo ahora, ¿no? Una superficie rugosa, cuando hay una coloración, un aspecto de pan con mantequilla, y aquí en la histología podemos ver el exudado fibrino leucocitario de una pericarditis serofibrinosa y fibrinosa. La pericarditis purulenta se asocia sobre todo a infecciones bacterianas, pero también puede ser a parásitos u hongos, o a la extensión directa hematógena o linfática de
procesos infecciosos producidos sobre todo por estos cocos, ¿no? Estafilococos, estreptococos, neumococos. Clínicamente se asocia a una fiebre alta, escalofríos y roce pericárdico. Y puede organizarse mediante una pericarditis, dando lugar a una pericarditis constructiva y una mediastinitis, ¿ya? Y la superficie, ven ustedes, es purulenta. Aquí se ve un exudado de pus fino, cremoso, y una superficie granular con parches de inflamación aguda y abscesitos, el que estamos viendo. E histológicamente podemos ver colonias bacterianas rodeadas por un exudado inflamatorio agudo, principalmente. Luego tenemos la pericarditis hemorrágica, que es más frecuentemente por neoplasia, pero también puede ser por infecciones bacteriana, tuberculosa. Bueno, aunque sabemos que la tuberculosis es una infección bacteriana, siempre le damos un punto aparte por la importancia que tiene, ¿sí? O asociada a diátesis hemorrágica, que producen hemopericardio, obviamente a cirugía cardíaca, y pueden ser causantes de pericarditis constrictiva. Además de fibrina, hay obviamente sangre y adherencias más frecuentemente. Luego tenemos la pericarditis gaseosa, que es, mientras no se demuestre lo contrario, de origen tuberculoso, extensión directa de los ganglios linfáticos peritraqueales, o, aunque rara, es la causa más común de pericarditis constrictiva crónica fibrocalcificante. Bueno, en nuestro medio no es tan rara, ¿ya? Y es severamente restrictiva la pericarditis constrictiva secundaria a tuberculosis. Y aquí vemos la inflamación típica de la tuberculosis, una inflamación granulomatosa. Tenemos granulomas de células epitelioides y la presencia de un manto de linfocitos y células gigantes multinucleadas. Dice que tenemos 10 minutos, creo. Entonces, ya estamos terminando. Una inflamación granulomatosa con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Un manto de fibroblastos y linfocitos, y al centro el granuloma, que frecuentemente tiene una necrosis central de tipo caseus. Y la consecuencia de muchas de estas pericarditis, sobre todo las hemorrágicas, tuberculosas y bacterianas, la pericarditis constrictiva, caracterizada por un pericardio fibroso, engrosado, que ya no puede expandirse y que interfiere con el llenado ventricular, reduciendo el gasto cardíaco. Obviamente hay una cardiopatía restrictiva por esta dificultad para expandirse de los ventrículos. Puede evolucionar a partir de cualquiera de las causas de pericarditis aguda, pero históricamente la más importante sigue siendo, a pesar de todo, la tuberculosis, ¿no? La mayoría de las pericarditis, esto es interesante, no llegan a este extremo, es decir, a producir una pericarditis constrictiva. Taponamiento pericárdico. ¿Qué es el taponamiento pericárdico? Es una forma importante, extrema, diríamos, de derrame pericárdico. El volumen del líquido acumulado es suficiente para comprimir a la aurícula y a sus venas afluentes, evitando así un adecuado llenado cardíaco. Obviamente esto produce una insuficiencia cardíaca aguda, puede producir un paro cardíaco y una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Las causas más frecuentes de taponamiento: ruptura del miocardio, seguramente secundaria sobre todo a un infarto miocárdico transmural; la disección aórtica con flujos retrógrados a la cavidad pericárdica; el traumatismo abierto o cerrado, sobre todo cerrado; y las pericarditis agudas graves, ¿no? Entonces hay un aumento de la presión intrapericárdica, hay presión sobre las venas cavas sobre todo, dificultad en el llenado y las consecuencias estas. Muy bien, con eso hemos terminado entonces la patología cardiovascular. De vascular solo hemos visto aterosclerosis, ¿no? Y de patología cardíaca, todas las patologías excepto la miocardiopatía. En la próxima clase, que sería el lunes, entraríamos ya a la patología pulmonar. ¿Ok? Les agradezco su presentación. Yo puedo parar, ¿no?, la presentación.
Sí, doctor, usted pone finalizar y la clase se va a terminar. Okidoki.